Palabra viva. Dios le bendiga a mis hermanos en esta mañana. Todos los que llegan a la casa de Dios sean bienvenidos una vez más. Queremos, antes de dar inicio formal, saludar a todos los hermanos que conectan con nosotros en este día a través de los diversos medios, la televisión, la radio y las redes. Todos los que están aquí también en la casa de Dios son más que bienvenidos. Y damos gracias a Dios porque permite que un día más podamos celebrarle fiesta, celebrarle culto. La palabra nos muestra que el Señor le dijo a Moisés: dile al faraón que deje salir a mi pueblo. Y una de las razones era que para que me celebre fiesta, para que me hagan culto. Hoy estamos en la casa de Dios y damos gloria a Dios por ello. Así que vamos a tributarle el primer aplauso al Señor en este día, porque Él ha sido bueno, ha permitido que podamos adorarle, ha bendecido los ministerios, ha permitido que podamos presentarle la ofrenda de gratitud. Bien, mis hermanos, dice el pastor Fernández en un mensajito que el pastor distribuyó reciente, distribuyó a toda la congregación, y él decía: mis hermanos, cuando vamos a veces a compartir la palabra de Dios, pues nos ponemos en manos de Dios para que nos dé el mensaje que la iglesia necesita oír. Pero la verdad es que el Señor ha compartido tantos mensajes que yo creo que la debilidad nuestra está en captar la enseñanza, en ponerla por obra y poder nosotros aplicar esa enseñanza. Dice el pastor: tantos mensajes que hemos predicado, tantas enseñanzas, y eso sí puede decir duro, ¿verdad? Que ha predicado, wow, ya casi por 50 años de ministerio y mensajes de aduro. Y él hacía esa reflexión. Yo creo que sí, que el Señor quiere que lleguemos a esa aplicación que a veces quizá la hemos limitado a entender cuando el ministro, el que comparte la palabra, viene y dice aplicando el mensaje, y es compartiendo el ministro de parte de Dios esa revelación que Dios le ha dado. Pero si nosotros como iglesia nos quedáramos hasta ahí, pues tendríamos una comprensión limitada de la palabra de Dios, porque Dios nos da un poquito. Entonces, por eso quizás muchas veces cuando no nos acercamos nosotros de manera directa y personal a la palabra de Dios, nos quedamos hasta repitiendo por años el rema que quizás fue limitado de alguien que dijo sobre un verso un día. Y nosotros decimos: bueno, esa es la aplicación de este verso. Por eso fue lo que Dios le dio a ese ministro. Quiera usted tener la experiencia de cuando usted lee por usted mismo, en la intimidad con su Señor, lo que el Señor puede mostrarle más allá. Entonces, esa es la aplicación del mensaje, pero de lo que Dios en nuestras limitaciones nos concede. Y lo compartimos con la iglesia, porque eso es hasta donde Dios nos envió a decirle, a compartir el mensaje. Luego usted ve que viene otro ministro y versa, valga la redundancia, sobre ese mismo verso. Lee un verso que ya está archileído, pero usted ve cómo Dios extiende la revelación. Y siempre hablo con el pastor Rafi, que me quedo maravillado de la profundidad de la palabra misma de Dios. No es que hay alguien quizá más entendido, Dios tiene gracia, obviamente pone gracia sobre sus siervos, pero es lo que permite navegar en el manjar de la palabra de Dios y la sabiduría, es la profundidad misma de ella, porque es el pensamiento de Dios expresado a través de su palabra. Entonces, quiera el Señor que sea la palabra resumida, sea el tipo de palabra que sea exhortación, reflexión, confrontación, podamos nosotros llevar ese poquito a la práctica y pueda verse en nuestro testimonio de vida. Así definen la gente de la docencia, de la didáctica, la enseñanza, como un proceso que es capaz de modificar una conducta. Entonces yo ahora puedo modelar algo que antes yo no hacía. Así mismo es en la vida de la fe. Si una palabra ha penetrado a mi vida, ha permeado mi corazón, yo entonces ya debiera ser capaz de modelar un testimonio diferente que se visualiza a través de los frutos mismos del Espíritu. Amén, mis hermanos. Entonces, vamos al libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 2, en el verso 1. Y vamos a hablar este día, si pudiéramos ponerle un nombre a
a este mensaje, a este compartir, a esta reflexión que vamos a hacer breve de la palabra de Dios. Sabemos que en este culto disponemos de menos tiempo y por eso yo quisiera que usted me dé toda su atención en este momento para que podamos sacar al menos una enseñanza en este día. Y yo dispondría de este mensaje que Dios nos entrega diciendo: la voluntad de Dios es perfecta. Y usted se preguntaría, ¿qué hay de nuevo en eso? Todos lo sabemos. Sí, Dios quiere recordarnos eso en este día y quiere que reflexionemos y meditemos un poquito sobre esa gran verdad de que la voluntad de Dios es perfecta. Y quizás que nosotros entonces comencemos a profundizar en ella. Si ciertamente la voluntad de Dios es perfecta, pues nosotros no debiéramos añadirle nada. ¿Sí o no? No debiéramos ponerle nada a la voluntad de Dios, porque es perfecta. ¿Qué es algo perfecto? Es aquello que todo lo que se requiere lo tiene en la justa dimensión, que cuenta con todos los elementos requeridos para hacer la función que se le requiere. Entonces, si nosotros entendemos y creemos la palabra de Dios, que dice que su voluntad es perfecta, ante la voluntad de Dios, pues nosotros no debiéramos añadirle nada a esa voluntad. Quiera el Señor darnos a través de su Santo Espíritu el discernimiento para poder sí determinar que esa es la voluntad de Dios. Y también hay promesas de Dios que nos ayudan a verlo. La palabra de Dios dice que Dios nos ha conferido la eternidad. ¿Sí o no? Es una promesa de Dios en Cristo Jesús. Él resucitó y con ello nos ha conferido la vida eterna. No hay muerte, pero nosotros entraremos a la vida eterna en el tiempo señalado por Dios. Ahora, ¿qué garantía tengo yo entonces de que yo podré llegar a la vida eterna? Bueno, si yo creo en la promesa y Dios me ha dado la vida eterna, de seguro que Él ha diseñado el camino para que yo pueda llegar a esa vida eterna. Ese camino, ese transcurrir, es la voluntad desplegada, expresa de Dios en nuestras vidas cada día. Entonces yo debo vivir confiado de que lo que Dios permite en mi vida es su voluntad. Lo que Él permite, sabemos que Dios obra en su voluntad permisiva, porque a veces nosotros nos extraviamos entonces de esa voluntad que fue la perfecta divina que Dios diseñó, pero Dios en su misericordia se provee en el camino para que si nosotros estamos desviados, extraviados, pudiéramos dar una vuelta en U y continuar en la trayectoria que nos lleva a la vida eterna. Amén. Dice aquí en la carta a los Romanos, dice: así que, hermanos, 12:1, os ruego que las misericordias, por las misericordias, es decir, compasión, piedad, ternura, es la palabra misericordia, de las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Fíjese que en mi caso personal, siempre lo que se me había más dificultado para entender de esas tres cualidades o atributos que tiene la voluntad de Dios es decir que fuera agradable. Podemos decir que es buena porque Dios es bueno y vemos su bondad sobre nosotros. A veces nosotros decimos: oye, Dios se ha pasado conmigo. Ha extendido demasiado, yo no me merezco. Y ahí está la gracia de Dios expresada. Y sabemos que Dios es perfecto, que todo, ver el funcionamiento, la fisiología, la anatomía del cuerpo humano solamente, que es algo que yo por eso digo, yo no pude haber estudiado medicina, porque cada vez que me explicaran algo del funcionamiento de la medicina, yo iba a estar asombrado diciendo: oh, gloria a Dios, y cómo, Dios mío, ¿y quién pudo hacer esto? ¿Y cómo que esto se conecta? Y una sola cosa que uno se le altere, varía el patrón completo del cuerpo. Es increíble, todavía los médicos, los científicos están descubriendo cosas, no inventando, hacen tecnología para interactuar precisamente pero con lo que ya existe, que Dios diseñó desde la creación del mundo. Es impresionante ver cómo la voluntad entonces de Dios, es la perfección de Dios a través del cuerpo humano. Y si vemos la naturaleza, ni se diga.
donde a veces ni le ponemos manos a las cosas y Dios hace que eso fluya, así como el color y el esplendor de los lirios del campo, decía el rey Salomón. Entonces, agradable era lo que se me dificultaba, hasta que Dios un día me dice, mira, la voluntad de Dios suele no ser agradable cuando tú quieres interponer tu voluntad ante la de Dios. Normalmente, como esa voluntad no machea con la tuya, no conecta, entonces tú entiendes que la voluntad de Dios, como que esa es la voluntad de Dios, la conozco a través de la palabra, pero no me es agradable. ¿Pero por qué? Porque yo quiero presentarle a Dios la mía en vez de la de Él. Cuando yo decido someterme y sujetarme y soltarme en las manos de Dios, comenzaré a experimentar lo grato que es hacer la voluntad de Dios. Y podemos testificarlo, mis hermanos. Usted sabe que cuando usted pudo vencerse a sí mismo, que es nuestro mayor reto, vencer nuestra vana manera de vivir, los deseos de nuestro mismo sentir. Entonces nosotros cuando vemos que decidimos por Dios, porque la palabra está expresa, dice, ante tal situación, Dios haría de esta forma. ¿Cómo lo haría Jesucristo? Lo haría de esta forma. Entonces yo decido superponer, ¿verdad?, la voluntad de Dios a la mía. Y aunque me fue duro, porque tuve que vencerme a mí mismo, a eso es que Jesús nos invita a morir a nosotros mismos, a tomar nuestra propia cruz y seguirles todo eso, traducido espiritualmente. Entonces, cuando yo experimento, yo no sé si usted ha podido, pero usted experimenta una paz, tal y como son las cosas de Dios. Y después Dios le va mostrando, wow, es agradable realmente. ¿Cuándo no era agradable? Cuando yo quería poner por delante de Dios lo que yo quería hacer, que a veces no eran más que meros deseos y cosas que me nacían, pero nada que ver con el diseño de Dios y su propósito para mi vida. Entonces, pero sin embargo, en este día queremos meditar un poquito sobre la perfección de la palabra de Dios, porque nos dice aquí que si su voluntad es perfecta, no debiéramos añadirle nada. Debiéramos recibirla tal cual y el Señor nos las envía. Sabemos que hay situaciones, mis hermanos, y hay situaciones que hay que ser empático, por lo menos haciendo el ejercicio de ponerse en el lugar de otro. Y quizás no decir, bueno, así sí es bueno, porque tiene que pasarte a ti para tú poder decir eso. Pero de todas formas sabemos que al final Dios mostrará su grandeza y veremos la gloria de Dios. Y podemos decir que ciertamente esa era la voluntad perfecta de Dios. Fíjese que antes, en términos de hacer la exhortación aquí que hace el apóstol Pablo, así que hermano, os ruego, y es lo que hacemos en este día, compartir, exponer con toda la iglesia una exhortación de que nosotros podamos disponer el corazón para aceptar la voluntad de Dios en su justa dimensión, sabiendo de antemano que ella es perfecta. Que así como le decía, si Dios dijo que yo tengo una promesa de eternidad, oiga, Él va a poder trillar el camino que yo necesito recorrer, porque sin Él no podría para que yo pueda llegar a ella. Saber que si Dios entregó lo más preciado a su Hijo Jesucristo, para que nosotros hoy tuviéramos salvación y vida eterna, desprenderse, dice la palabra, de lo más amado del Padre. Entonces ahora Él va a poner en juego nuestra forma de obrar, de transitar en la vida de la fe y de llegar hasta el último día con firmeza delante de Dios. Si Él nos dio ya todo, ¿acaso no nos dará el Señor todas las cosas que necesitamos para poder desarrollarnos diariamente en nuestras vidas? Ahora, cuando vamos más allá de la voluntad de Dios, entramos en divergencias y entonces vemos como que la voluntad de Dios no me está siendo agradable. Le atribuimos hasta imperfección, pero nada que ver. Dios ha prometido cubrir nuestras necesidades y Él va a estar con nosotros cada día. Solo que debemos dejarnos guiar por la voluntad de Dios que es perfecta. Antes, cuando era Moisés en la ley, si usted se fija en los dichos de Moisés, Moisés daba una ordenanza y daba una orden, pero Pablo en la gracia dice siempre os ruego, y usted ve esas palabras de introducción de Pablo, le da una exhortación. Ojalá y seamos entendidos, dice Pablo, dispongamos el corazón para que Dios nos muestre cuál sea su verdadera, su buena, su agradable y perfecta voluntad. Entonces, mis hermanos, hay virtud en aquel que puede aceptar la voluntad de Dios como perfecta. Es un cristiano virtuoso el que puede testificar y decir y pronunciar que la voluntad de Dios ciertamente es perfecta.
sobre mi vida. Amén. Entonces, dice aquí que cuando el apóstol Pablo también le dice a los filipenses en su carta, en su epístola, en el capítulo 4:13, dice un verso muy conocido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Es decir, que como creyentes nosotros podemos hacer todas las cosas, pero todas las cosas que están en la esfera de la voluntad de Dios. Amén. O sea, yo todo lo puedo en Cristo, pero ¿qué yo voy a poder en Cristo? ¿Sobre qué yo voy a tener garantía de que en Cristo yo puedo hacer eso? Todo lo que versa y se mueve bajo la esfera de la voluntad de Dios, no lo que está afuera. Y la voluntad de Dios está expresa en la palabra y nos es revelada y traducida a través de su Santo Espíritu y en los diferentes espacios que Dios nos permite para convivir y conectarnos con Él. Hay oraciones que a veces usted ve que Dios le pone al hermano y ahí tú recibes. Hay espacios de estudio, de discipulado y ahí tú recibes. Y puedes ver la expresión, cuál es la voluntad de Dios sobre tal o cual aspecto. Incluso hasta con testimonios que comparten los hermanos con nosotros. Amén, mis hermanos. Entonces, fíjense como dijo el salmista David aquí en el Salmos 143. Salmo 143 dice aquí en el verso 10... Voy a leer ese verso. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Dice el 11: por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y tu misericordia disiparás. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. ¿Qué yo quiero que notemos en esta expresión de este primer verso? Enséñame a hacer tu voluntad. Fíjese que David aquí nos dijo: Señor, enséñame a entender tu voluntad. David tampoco dijo: enséñame a conocer tu voluntad. David no dijo: revélame tu voluntad. Oiga esto. Señor, ayúdame a encontrar tu voluntad. David dice: Señor, yo acepto lo que tú me envíes, solo enséñame a hacerlo. Ahora, ¿sabe qué misterio hay? Porque quiere Dios que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero que Dios no funciona como nosotros los hombres, que primero tenemos que ver para poderle creer. Y es necesario, dice la palabra, que aquel que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él es galardonador de aquellos que le buscan, que le creamos primero y después Dios te abre el cielo de la revelación. Amén, mis hermanos, ¿sí o no? No es el funcionamiento, el protocolo del funcionamiento de Dios para nuestras vidas. Entonces se suelta el salmista y dice: Señora, enséñame a hacerlo. Ahora yo sé que lo sé, que cuando Dios ve ese corazón dispuesto, comienza la revelación. Y tú dices: wow, pero ahora yo entiendo por qué pasó tal evento en mi vida. Y ahora esto conecta con esto. Y mira por qué fue que yo no pude lograr esto. Era que Dios me estaba evitando esto. Y era que esto conectaba con esto. Y entonces es más perfecta la voluntad de Dios que lo que yo quería hacer en aquel entonces. Por eso nos exhorta este salmista que digamos al Señor: enséñame a hacerla tu voluntad, porque ya yo estoy partiendo de que ella es perfecta. Yo no necesito decorarla, ni masajearla, ni añadirle nada, porque dice tu palabra que ella es perfecta. Con esto no estamos diciendo que nosotros pues quizás entendamos que no vamos a hacer nada. La palabra nos manda a ser diligentes, nos manda a movernos conforme. Lo que no podemos es como forzar el mingo. ¿Cuántas veces hemos ido tras un camino y vemos que las cosas rebotan y que no se dan? Entonces quizás usted tiene una barrera fina entre la persistencia o si me quedo esperando, ejecutando la voluntad de Dios. Si hay algo, mis hermanos, que podemos testificar, sin importar el grado de madurez espiritual que usted tenga, es el que quiere hacer la voluntad de Dios. El Espíritu mismo de Dios le da testimonio a su espíritu y le da paz. Y tú no tienes que ser un erudito bíblico ni tener tantos años para el requisito uno ha de Dios para obrar contigo, porque Él sabe cuál es tu capacidad. Él sabe hasta dónde llega tu entendimiento. Él te va a habilitar para que lo entiendas. Es el Dios que te creó y sabe por dónde tú vas en la etapa de la fe. Entonces no hay ninguna preocupación cuando hay un corazón dispuesto que quiere hacer la voluntad de Dios. Yo quisiera ilustrarte brevemente con 3
casos de la historia bíblica que tendré en este tiempo, quizá en el otro culto podamos verlo con algunos versos, pero quizás tocar un verso de cada uno y parafrasear la otra parte en la dimensión que el Espíritu nos permita, para que podamos ver cómo se mueve entonces el obrar de la voluntad de Dios en hombres que aceptan hacerla, que han dispuesto el corazón, y en otros como que andan todavía, se obstinan y se empeñan en sus propios deseos. Dice aquí en el caso de David, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 14, si usted puede, por lo menos se parquea por ahí, para si tocamos algún verso, usted pueda ir conmigo. Vamos a ver por lo menos el verso 8 que está aquí. Y es algo que habíamos estado comentando incluso en días anteriores en la misma radio. ¿En qué espíritu nosotros nos acercamos para consultar a Dios? Mire, el que consultar a Dios es algo grande, es algo honroso y digno. Ahora bien, porque mucha gente obramos sin consultar a Dios para nada. Si nosotros damos el paso ya de disponer el corazón para consultar a Dios y yo ver cuál es su perfecta voluntad sobre tal o cual situación, hemos dado un paso grande. Pero ¿sabe usted que hay otro paso más gigante que ese? Se necesita disponer verdaderamente el corazón para cuando Dios me dé su veredicto sobre tal o cual causa, yo hacer la voluntad de Dios. Porque es posible que ya yo di el paso y le consulté y Dios se provee a través de sueños, de un mensaje, de un hermano que ni siquiera sabe, y tú sabes que Dios que te está hablando, del ministro que está compartiendo la palabra, de una canción, y Dios te confirma por diferentes vías. Ahora queda de ti si tú vas a hacer esa voluntad de Dios. Dimos un paso gigante en consultarle a Dios, pero más gigante es el paso de yo hacer la voluntad de Dios. Señor, en este día enséñame a hacer tu voluntad, porque ya yo voy a partir de que ella es perfecta y yo no necesito masajearla ni añadirle nada. Y dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios, diciendo, Señor, subiré contra los filisteos, los entregaré en mi mano, los entregarás tú, Señor, en mi mano. Y Jehová le dijo, dice la palabra de Dios, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Aquí hay algo grandioso. Primero, ante una situación difícil, detenerse para consultar a Dios, eso es de hombre fuerte en Dios. Porque una situación inminente que se están llevando las mujeres, los hijos, y lo hemos comentado muchas veces, eso es un acto de grandes delante de Dios. Pero después que tú le consultas y Dios te dice, disponerte a hacer como Dios dijo, eso es más grande todavía. Porque lo que procede, ¿qué es? Caerle atrás. Bueno, en este caso, Dios dijo, sí, caerle atrás, que yo lo entregaré en tus manos. Entonces dice que subieron pues, y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasín, y dejaron allí sus dioses. Y David dijo que los quemasen, y volviendo los filisteos a extenderse por el valle. Esta es otra ocasión. Ya David hizo lo que Dios le dijo, hizo la voluntad de Dios, pero sucedió otro día con la misma situación. Y dice aquí en el 14 de Primera de Crónicas, capítulo 14, dice David volvió a consultar. ¿Qué hizo David? Volvió a consultar a Jehová. Pero eso es de Dios, pero es más de Dios lo que vuelve este hombre y hace. Y por eso quizás es que podemos ver esa connotación que para nosotros nos resulta tan controversial, porque hacemos un análisis humano, cuando Dios a este hombre le dice, he ahí un hombre con un corazón conforme al mío, que a pocos le dijo eso. ¿Cómo es posible si vemos tantos errores mostrados en la palabra de eso? Esa es una de las cosas, mis hermanos, por la que podemos ver la veracidad y la grandeza de la palabra de Dios, que Dios pudo haber diseñado un libro que nada más aparecieran las cosas bellas y hermosas, aún de sus más grandes representantes. Y Dios no. Dios sacó a la luz lo bueno y lo malo que hicieron aún sus siervos. Y eso me dice a mí que aquí hay una verdad y que no pretendo ocultar nada. Entonces, dice que este hombre, una de las grandezas que tenía por la que Dios le llamó así, era porque hacía conforme a lo que Dios le decía. ¿Qué hacía David?
la voluntad de Dios, porque él entendía que era perfecta. ¿Cuándo erró David? Cuando pasa como nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Cuando hubo un momento de desconexión con Dios, cuando no estuvo en el lugar que Dios le puso en un momento X, hombre de renombre, de abolengo, con alta responsabilidad, tienen que cuidar más sus pasos que cualquier hombre común, porque Dios ha delegado grandes cosas. Y era tiempo de David estar en guerra junto con sus generales peleando, y David se quedó y entró en ocio, y por hablar de uno de los errores más grandes de David. En un momento dado le entró la desconfianza y quiso hacer un censo que Dios no le mandó a hacer, quizá para tener confianza en su ejército. En esos momentos, pero ¿qué pasaba con la grandeza de David? Primero, cuando él sentía que le había fallado a Dios, se arrepentía y quería que se lo tragara la tierra. Y no registra la palabra que él haya fallado 2 veces con la misma cosa. Pero sobre todo tampoco registra que cuando Dios le dijo y que él le consultó, David hiciera de manera contraria al mandamiento de Dios. Y es interesante cómo es que este hombre es un hombre conforme al corazón de Dios, porque Dios se lo dijo a Samuel. Dios le dijo al profeta, porque me levantaré un hombre que hará conforme a lo que yo le diga, hará la voluntad perfecta mía. Es por eso que le llamo conforme a mí, porque lo que más es conforme a mí es aquel que hace la voluntad mía, porque me está diciendo que él asimila que esa voluntad es perfecta. No es que no va a fallar, dice el Señor, no es que no va a pecar. Lo más grande que tenemos nosotros y no exaltamos la práctica del pecado, porque a eso nos llamó Dios, a santificarnos cada día más, a que haya una obra transformadora, que quiera acercarse a la estatura del varón perfecto. Pero sabemos que lo más grande en el hombre no es la existencia del pecado, es la medicina para erradicar el pecado, que es Jesucristo nuestro Señor. Y es el que nos ayuda a través de su Santo Espíritu que dejó en la tierra a alejarnos de esas condiciones que nos llevan al pecado. Decía alguien, el que se para en la puerta de la tentación terminará acostándose en la cama del pecado. Entonces, si sabemos que hay algo que me llama la atención, no se haga el fuerte, huya, dice la palabra de Dios. Pero Dios ha dado la medicina para resolver todo eso. Él nos ha dado el camino que nos va a llevar a la vida eterna y que nos va a ayudar a terminar firme la carrera de la fe. Pero tenemos que partir de ciertos postulados y que puedan penetrar nuestra vida, porque son los que nos van a ayudar a seguir. Uno es saber que la voluntad de Dios es perfecta, y cuando yo le consulte y Dios por alguna manera me responde, debo hacer como hizo este hombre. ¿Qué dijo ahora? Y Dios le dijo, no subas tras ellos ahora. Oiga bien, interesante porque ahora Dios le cambió. Vamos a rodearlo para venir tras ellos. Y entonces, dice el 16, hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos. Entonces, ¿dónde estuvo la grandeza de David? Primero, que dispuso el corazón para consultarle, pero luego para hacer la voluntad de Dios. Y por eso parece que Dios contestaba su oración. Él decía, él en esa retrospección, esa expresión de los sentimientos diversos que Dios ponía en David, y eran escritos como los salmos, donde hay todo tipo de sentimientos expresados, desde frustración hasta el más alto gozo. Y en esta oportunidad Dios le decía en el Salmo 143, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque ahí va a estar gran parte de la victoria de un hombre, para poder trillar en tus caminos. Vemos el otro caso que voy a parafrasear, el caso de Balaam. Usted sabe que este era un profeta de Dios. Y en el libro de Números, verso 22, capítulo 22, en el verso 3 voy a hacer la introducción nada más. Dice, libro de Números, capítulo 22, me gustaría que usted se estacionara ahí para que le haga así a la Biblia y vaya y, aquí es que está leyendo, esto que mencionó está aquí. Realmente, aunque uno parafrasea por asunto de espacio, no somos dados a decir nada que no podamos verificarlo en la palabra de Dios. Dios puede traer una aplicación, una revelación limitada conforme a lo que Dios nos da, pero usted es dado a ir a la palabra de Dios, que si vino de Dios, de seguro que usted va a poder confirmarlo. No hay nada que vaya a contradecir lo que Dios ya ha dicho.
en su pensamiento a través de la expresión de su palabra aquí en la Biblia escrita. Entonces dice, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todo nuestro contorno, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Solo quiero que noten de este verso que había un señor profeta llamado Balaam y un rey Balac que gobernaba aquí en el pueblo de Moab. Entonces dice que Balac envió mensajeros a Balaam y le dijo, te ruego que maldigas a este pueblo. Pues yo sé que el que tú bendices será bendito y el que tú maldigas será maldito. Estoy parafraseando para poder resumir un poco. Dice el verso 7 entonces, fueron los ancianos que mandó Balac desde Moab, desde Madián, con las dádivas, las dádivas quiere decir, con el precio de la adivinación. Y esto habla mucho, se habla mucho en la palabra de Dios de la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Los que predican eso hoy en estos tiempos, aquellos que usan los dones y talentos por un precio. Le ponen precio a los dones y talentos que Dios le ha dado. Y entonces dice que llegaron a Balaam y le dijeron estas palabras de parte de Balac. Y les dijo, reposad, pasad aquí esta noche. O sea, cuando ya ellos le dijeron el mandamiento, el deseo del rey, Balaam le dice, quédense aquí esta noche y yo daré respuesta según Jehová me hablar. Este hombre da un primer paso, igual que David. Este hombre consulta y tiene la intención, es un profeta de Dios. Y así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Nosotros hemos siempre reiterado aquí, y es algo que Dios nos lo muestra en su palabra, que desde que usted ve que el Dios que es omnipotente, que es omnipresente, lo puede todo y está en todo lugar, pero que es omnisciente, es decir, que Él sabe todas las cosas, ¿cómo humanamente puede uno explicar que Dios pregunte algo? O sea, ese qué, ese dónde, de parte de Dios, siempre debe ser un llamado de atención, porque dice por ahí que Dios quiere mostrarte algo que hay en tu corazón. Hay algo que Dios quiere sacar a flote, que normalmente no está bien, porque Dios no tiene necesidad de preguntarnos nada, si es con el objetivo de saberlo, a menos que no sea lo que le llaman los coaches, una pregunta poderosa para sacar una verdad que hay en ti y que tú mismo puedas emprender una ruta para solucionar eso, porque hay un compromiso directo. Ese es el concepto de coaching resumido. Que no sea que yo te dé un consejo yo mismo, aunque en este caso Dios puede hacerlo, porque Él es Dios y está la palabra y está su mandamiento expreso y sus estatutos. Pero cuando Dios se introduce de esa manera, mi hermano, hay problemas. Entonces dice Dios a Balaam, no vayas. Balaam le respondió a Dios, el rey de Balaam que está pidiendo que maldiga a su pueblo. Eso es lo que hacen estos hombres aquí. Y le dice Dios, oye, no vayas con ellos ni los maldiga al pueblo, porque el pueblo bendito es. Lo primero es que Dios le contestó porque Dios en su soberanía quiso hacerlo. Pero un profeta de Dios ya sabe cuál es la voluntad de Dios. Un profeta dice, oye, se me van de aquí, se me van todito. ¿Qué es lo que tú me estás pidiendo? Dígale a ese rey que yo no me presto a esa, pero ya dice reposar. Ese reposar fue un mundo, me imagino yo, en la mente de Dios. Le dijo, este hombre está albergando algo, que está coqueteando el precio de algo, de un don que él tiene, y ya aquí hay un problema. Dios lo sabía, porque Dios obra en su presciencia. Antes de que Balaam naciera, Dios sabía que este hombre iba a dar un paso en falso, que iba a albergar en su corazón algo que no machaba con la voluntad perfecta de Dios. Pero Dios, que da warning, que da alerta, que siempre, cuando algo ya a nosotros nos sucede, es que Dios nos lo ha dicho 1000 veces por todas las vías, porque Dios es bueno. Dios no se complace en meterte en una emboscada y que después para salvarte y restaurarte. Sea la voluntad de Dios perfecta, de que Él quisiera que andáramos siempre en sus caminos, no en los nuestros. Pero para eso hay que consultarle a Dios, como hacen estos hombres.
Señor, hoy, en este día que amanece, yo quiero andar en tus caminos, no en los míos. Ayúdame, Señor, revélame cuál sea tu voluntad perfecta, pero pon en mí una disposición superior para hacerla. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Y este hombre entonces le dijo, no, le dice el Señor, no vayas, no lo maldigas. Así Balaam se levantó por la mañana y se lo dijo, se van, que Dios dice que no. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balaam y dijeron que no quiso el hombre aceptar la propuesta. Este hombre volvió a hacer otro plan más macro, mandó ahora a unos hombres con un maletín más fuerte, otros más bien vestidos, ensacados, otros príncipes que pueden impactar, que puedan llamar la atención, y eso no sucede en la vida. A veces uno lo dice que no a alguien, pero si esa propuesta viniera de otra persona, ¿estaría yo en la habilidad y en la disposición de decirle que no? Imagínense que lo llama usted el presidente de la nación. Diríamos, bajo un supuesto, con una propuesta indecorosa, entendemos que no, que oramos por el presidente para que él obre en la mejor de las dimensiones y que pueda agradar a Dios con sus decisiones. Pero si pasara conmigo, yo por prebenda, ¿negaría yo la fe? ¿Negaría yo el nombre de Dios? Es algo que siempre yo tengo que tenerlo presente porque pudiera suceder, sobre todo cuando Dios tiene un hombre que lo ha elegido y seleccionado para enviarlo a servirle. Van a venir muchas distracciones en el camino que traten de distorsionarte y cosas que te ponen a temblar. Si es una tentación para ti, porque seremos tentados conforme a nuestra concupiscencia, conforme a aquello que ya yo sé que yo soy débil, que ante eso no me puedo hacer fuerte, salgas huyendo, dice la Biblia. No se detenga, no se ponga a ser fuerte, no se ponga ni siquiera a consultar nada, que ya usted sabe que no, que eso no es de Dios. Entonces este hombre le consulta a Dios y entonces dice aquí que Balaam respondió y le dijo a los siervos de Balaam en una nueva consulta. Dice, si tú lo maldices al pueblo, te honraré ahora mucho más. Y Balaam le respondió, dijo a los siervos, aunque Balac me dice su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Ya el hecho de este hombre entrar en conversación otra vez, ya lo puso en riesgo. Entonces, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche. Otra vez lo dejó amanecer en la casa. Otra vez le albergó. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón de este hombre? Que está albergando tomar esos chelitos. Se está dejando tentar. ¿Y qué es lo que dice la palabra que hay que hacer de la tentación? Huir de ella. Se me van de aquí, era la palabra clave ahí. Pero dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, bueno, ¿cómo hace Dios cuando nos obstinamos? Cuando ya nos habló. Esto está resumido, pero seguro que Dios le dijo, qué sé yo, cuántas veces. ¿Cómo le dijo Dios a Moisés? Moisés, no me hable más del asunto. Ven que te voy a subir a este monte, para el monte Gilgal, para que veas la tierra. Porque ya, eso quiere decir que Moisés, en su buen anhelo, el de Moisés como que uno se pone en su lugar, porque era hasta buena obra lo que deseaba. Yo quiero ver la tierra, Señor, pero son 40 años formándome, 40 más en el desierto, 40 duraste para llamarme, 120, y tú me dices ahora que yo no voy a ver la tierra. Yo me imagino la cantidad de veces, pero es que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Perfecta. Moisés, aunque esto suene muy duro, y es lo que hacemos, ¿qué hacemos nosotros, mis hermanos? Hacemos lo que hizo incluso el rey David. Cuando tuvo el hijo del pecado con Betsabé, Dios decretó que el niño iba a morir. ¿Qué hizo David? Hace lo que tiene que hacer nosotros. Orar por la misericordia de Dios, para que el Señor, si en su gracia quiera hacerlo. No es que nos quedemos con la mano cruzada, pero la aceptación de hacer la voluntad de Dios, ahí es que está la grandeza. Comenzó a ayunar a este hombre y le ofrecían comida y decía que no, y puesto rostro en tierra, y pasó un día, 2 días, 7 días y murió el niño. Y dice la palabra de Dios, David murió el muchacho. Y dice que David se recogió, pues yo estaba ayunando, era para que se salve. Si esta es la voluntad de Dios, ya el ayuno no tiene sentido, ni seguir haciendo nada. ¿Y cómo yo le muestro a Dios ahora que yo acepto que su voluntad es perfecta? Me voy, me doy un buen baño, como, porque he devastado que estoy, porque era mi hijo, y sé que le fallé a Dios, y además frustrado porque Él no contestó mi deseo, pero le debo demostrar a Dios que yo acepto su voluntad. ¿Y cómo lo hago? Con gozo recibiendo eso. Es difícil, mi hermano, porque cuando vemos casos que pasan en nuestras vidas, en nuestra familia, no es tan fácil decirlo, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que ha mostrado a través de estos grandes hombres, no puedo decirle otra cosa. Entonces dice,
comió y alabó a Jehová. ¿Qué me dice eso a mí? Y por eso Dios después le abrió el camino y le dio de esa misma mujer, le dio al sabio más grande que no ha habido ni antes ni después de él, a Salomón. Explicar todo eso con esa misma, podemos tener cuestionamientos, pero cuando usted acepta que la voluntad de Dios es perfecta, usted dice, así era que iba. Soberanía de Dios, no tengo que cuestionar nada. Entonces, ya usted sabe lo que terminó pasando con este hombre, que Dios le dice entonces, no, pues vete. Si ya yo te dije, si de la primera vez tú eres un profeta de Dios, sabes que yo no voy a maldecir a mi pueblo, ni que yo uso tampoco maldición para la gente mía. Lo primero fue que ya, ok, pero me consultaste y te dije que no vaya. Vuelven otra vez y ahora vuelve a consultar. Pero ya yo te dije, no hacemos nosotros esto. Y vuelve a usted a orarle al Señor. Si usted busca confirmación, pero ¿qué pasa? Que conoce Dios los corazones. Y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso el espíritu en que yo consulto a Dios, aunque le estoy consultando, es más determinante que la consulta misma. Porque dice, oye, ya tú sabes mi voluntad expresa. Tú me estás consultando porque quieres cambiar, doblar mi brazo para que yo obre conforme a tu deseo, que no es lo que te conviene. No es que yo quiero, dice el Señor, que se haga como yo digo, aunque yo soy el Señor, dice Jehová. Pero es porque a la larga, entre lo correcto, ¿cómo que se dice? Lo correcto y lo que conviene, hay que hacer lo correcto, porque al final es lo que conviene. O sea, la voluntad expresa de Dios. No entendemos en el momento, pero ¿qué es tan fácil? Yo digo que hay pocos principios en la vida de la fe, como disponer el corazón y soltarse a aceptar lo que Dios ha mandado. No quiere decir que usted no haga nada, que usted no se mueva, ese no es el discurso, sino en ver que ya Dios ha mostrado, a este hombre se lo mostró 2 veces y ya después le dijo, pues vete entonces. Pero la misericordia de Dios es tan tal que narra la historia que iba él en su asna, en la burra, ¿verdad? Y iba y Dios le desviaba y apareció un ángel con una espada y se desvió y cogió hasta el fin que ya no pudo. ¿Qué pretendía Dios? Que el hombre volviera en sí y diera una vuelta en U y se devolviera. Señor, pero ¿para dónde que yo voy? Dios mío, perdóname, Jehová. Y es verdad que yo no, pero eso no pude haber obrado yo estando en comunión contigo. Dios pretendía eso, pero el hombre seguía y seguía hasta que la burra se sienta y le habla. Y todavía el hombre le dice improperios a la misma burra. Pero yo nunca he dejado de servirte. ¿Y cómo es? No, porque tú me ibas a traicionar, era. Oiga, y ya usted sabe el resto, incluso cómo terminó Balaam. Entonces, y con esto termino, una intención de consulta, pero que su corazón no tenía una disposición real de querer hacer la voluntad de Dios cuando la tuviera. Voy a parafrasear algo que pasó con el rey, uno de los reyes de Judá, Ezequías, que hizo, dice la palabra, oiga lo que pasó con este rey. Es como una historia intermedia entre estas dos. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, segunda de Reyes 18, en el verso 3 lo dice. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, y no hubo otro como entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Jehová estaba con él, por doquiera que salía, prosperaba, y él hasta se rebeló con aquellos poderosos que querían amenazar a Judá y a todo Israel. Dice la palabra que en ese tiempo este Señor levantó y restauró la adoración. Dice que no hubo uno como él, pero pasaron cosas con este rey y Dios le dio muestras. Lo primero fue que se levantó un rey de Asiria llamado Senaquerib, que era el más fuerte de la época y que había vencido a todo el mundo, y lo amenazó y le mandó unas cartas diciéndole, oye, yo con chantaje, te voy a dar tanto para que tú... Te voy a dar tantos caballos para que tú tengas jinetes, y si tú te sometes, o si no, ya tú sabes, nadie se ha escapado de mí. Dice que Ezequías cogió esas cartas, las llevó al trono de Jehová y oró, cogió las cartas y las llevó al trono de Jehová. Señor, tú que eres el rey, que creaste los cielos y la tierra. Y dice que consultó al profeta de turno, que era Isaías. Isaías le dice, oye, cobra ánimo, que el Señor me dijo ya, tú lo derrotarás y será avergonzado. Y tendrá que huir ese que dijo que es el más poderoso. Eso sucedió, dice según la cronología,
dice que él gobernó a partir de los 25 años, Ezequías, y gobernó 29 años, es decir, que él terminó su periodo a los 54. Pero dice en el libro de Isaías que siendo el año 14 del reinado de Ezequías, fue invadido por Sennacherib. Si Dios, este hombre, dice la palabra, que enfermó de muerte, y aquí está la voluntad difícil esta de entender de parte de Dios. Pero si la voluntad de Dios es perfecta, yo no debiera añadirle nada. Dice que mandó Dios a visitar a Ezequías con el profeta Isaías. Le dice, y Ezequías, prepara tu casa porque vas a morir. No es que Dios está decretando porque hizo nada malo. Dice que este hombre estaba enfermo, había un diagnóstico de muerte terminal sobre él. Y era en el mismo año donde iba a ser invadido. ¿Qué más muestra tenía Ezequías para saber que Dios era el que estaba peleando por él? Porque dice que fue en el año 14 que fue invadido por Sennacherib. Y si Dios, por la oración que le hizo a Ezequías, le añadió 15 años, ¿cuántos son 15 y 14? Son 29, el total de periodo que él reinó. Es decir, que para que de esos 29, y Isaías dice que en el 14 fue invadido, él estuvo enfermo de muerte en el mismo tiempo que fue invadido. O sea que Dios no solamente le libró del enemigo, sino que le restauró. Y dice la palabra que él añadió 15 años, añadió a su vida. Y Dios le dio señales, detuvo con la sombra, detuvo el tiempo. Así como lo hizo con Josué, que detuvo el sol y la luna, así hizo con este hombre, cosas impresionantes de señales. Pero y sanó, ese hombre oró, pero oró de una manera un poco misteriosa. Y Dios conoce el corazón, porque engañoso es el corazón. Dios trae humillación para ver lo que hay en el corazón, pero si tú aprendes la lección, habrá restauración. O sea, no es porque Dios quiere, hay una humillación, hay un evento porque Dios quiere mostrar. Dios no pregunta, Dios no necesita andar investigando nada. Nosotros necesitamos ver, y ¿quién de nosotros no sabe cuántas cosas ha ido Dios bregando con nosotros? Señores, pero yo me sorprendo de mí mismo. En 21 años el Evangelio, muchísimas cosas, Dios mío, pero primero Dios me muestra que sin Él no somos nada. Y que si Él no me hubiese alcanzado, cuántas barbaridades, señores, hubiesen pasado quizás con uno. Y dice aquí que él le dijo: Señor, te ruego que te recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y era verdad. No dice que no hubo rey ni antes ni después como este señor, que haya hecho para Dios, pero le levantó su obra delante de Dios. Y no hay ser humano que pueda presentarle la obra de Dios. Cuando a nosotros se nos dificulta entender el atributo de la gracia, siervo, que lo vimos los jueves, es porque no hemos visto cuál es la dimensión perversa del pecado, ni la grandeza maravillosa de la gracia de Dios, de lo que Él hizo para hacerlo. O sea, la gracia no se entiende porque realmente no hemos entendido qué es el pecado. Que no hay forma humana de que tú hagas algo que puedas agradar a Dios en tus obras. No existe. Si tú te pones a corcutear y a retar a Dios que te saque obra, caíste en un terreno perdido. Pero Dios, que es fiel a su palabra, porque era verdad que este hombre había obrado en integridad y en verdad. Y no le tendió Dios una emboscada, porque Dios conoce en su presciencia el corazón de cada hombre, desde el día cero hasta el último suspiro de su vida. Y este hombre sanó y comenzó la fama de él y de Jehová, porque era de muerte terminal. ¿Usted sabe cuando alguien está desahuciado? Era así. Dios le dio un privilegio, fue. Oye, usted se imagina que usted sepa que se va a morir y que Dios le haya mandado a decir: prepara todo, que llegó tu día. Eso es maravilloso. Uno quizás no lo entiende ni lo asimila. Oiga, Ramón, prepara todo, que llegó tu día. Pero Señor, dame 3 días. Y la voluntad de Dios no es perfecta. Yo tengo que añadirle un día más. Si es perfecta, es perfecta. Ahora hay que saber que fue el profeta, los profetas de Dios, si algo tenían. Oigan, ni los bandidos osaban decir que no era la voz de Dios. Porque dice, hablando de Isaías, de Moisés, de Samuel, ni se diga, hombre fiel, que todo lo que dice así acontece.
Así eran los hombres. Era para que no hubiera duda de que Dios estaba hablando con estos hombres. Y por eso no se valía de los gobernantes ni de los reyes. Usaba a sus profetas que nada más iban para dar ese mensaje y para atrás. Y comenzó este hombre a sanarse y le llegaron los 15 años. Y con esto termino. Y dice que llegaron cartas otra vez. ¿Ustedes se recuerdan que llegaron una carta de amenazas? ¿Y qué hizo él con las cartas? La cogió y dijo, se la comunicó a Isaías. Isaías oró, Dios le respondió, hubo ayuno, hubo oración. Señor, tú que creaste los cielos y la tierra, sálvame ahora de este pueblo, de este fatal enemigo que viene, que dice que es más grande que tú. Y oró sabiamente. Dice que es más grande que tú. Y Dios, no me da nada más grande que el nombre de Dios. Por amor a tu nombre, Jehová, haz la obra ahora. Pero ahora llegaron unas cartas de Babilonia, dice, con unos enviados. Y esas cartas, ahora él se le olvidó llevarlas al trono de la gracia. No oró ahora con las cartas, no estaba en dificultad ya. Y llegaron, y esos enviados que le dieron las cartas, él esa carta la cerró, ni la leyó. Y sí se gastó el tiempo en mostrarle todo lo que tenía en las casas, toda su conquista, todos esos ajuares lujosos. Era la casa de Jehová que venía desde David. De hecho, cuando Dios le responde a Ezequías, que le dice, ciertamente has andado en verdad, en integridad, pero por amor a mi siervo David, que te voy a añadir los 15 días, que fue a él que yo le hice la promesa, y tú vienes de la descendencia de David. Es por eso que te estoy haciendo la promesa, porque yo soy fiel a mi palabra, pero no hay obra que pueda ser presentada delante de mí. Moisés y Samuel son los dos antecesores más grandes que registra la tierra. Jeremías 15, en el verso 1 lo confirma la palabra, y dice que no ha habido dos que Dios le consultaran a Dios y que Dios no le negara nada. Sin embargo, a Moisés Dios le negó algunas cosas. Una de ellas fue que Moisés un día dijo, Señor, toma mi vida por este pueblo y no tomes ese designio que tú vas a tomar. Pero no hay una vida que pueda ser presentada delante de Dios que no fuera la de Jesucristo. Por eso la grandeza de Jesús, con una vida sin mancha, sin pecado, que esa sí pudo agradar al Señor. Ni la vida de Moisés. Fue una de las cosas que Dios no le concedió a Moisés. No le concedió eso, no le concedió dejar ir a ver la tierra prometida, y media cosa que no le concedió, que fue el día que oró por su hermana leprosa. Y Moisés le dijo, Señor, sánala ahora. Y Dios dijo, sí, la voy a sanar, pero en 7 días. Media cosa no le concedió porque la terminó sanando. Entonces, a estos dos, los más grandes, pero ¿cuál para mí fue la negación más grande? Ni siquiera fue llegar a la tierra prometida, sino que él le dijo, toma mi vida por este pueblo. Y no hay una vida, tú no puedes presentarle una obra a Dios. Entonces, mis hermanos, finalmente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Este hombre, quizás uno nunca analizó que él debió aceptar la voluntad de Dios, porque ya fue decretado el fin a partir de ahí. ¿Qué pasó? ¿Quién sucedió a Ezequías en el trono? Dice que él tuvo un hijo, y esa promesa que Dios dice, porque los que nazcan de ti serán llevados a Babilonia como eunucos, y ahí él dijo de manera extraña, bueno, al menos habrá paz en mis días, pero eran los que iban a salir de su descendencia, todos los que seguían, pero hubo uno que salió, que fue el hijo directo, que era sucesor, que era Manasés. ¿Y qué dice la Biblia? De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Si era de 12, quiere decir que comenzó a reinar desde que murió su papá. Si era de 12, ¿cuándo nació Manasés? ¿Cuántos años le añadió Dios de vida a Ezequías? 15. Si él comenzó a reinar a los 12, es decir que ¿cuándo lo tuvo Ezequías? 3 años después de haberle presentado su obra buena e íntegra a Dios y reclamarle, y Dios le dijo, está bien, te voy a añadir esos días. Pero Manasés no hubiese nacido, hubiese gobernado. Ahora, ¿usted sabe quién fue Manasés? No ha habido ni en Israel ni en Judá, en los 41 que gobernaron, en los reyes, primera, segunda de reyes, y todos los libros de las crónicas, ningún perverso, dice la Biblia, más grande. Ni siquiera Acab y Jezabel juntos, que fueron los más fuertes, le superan a la obra perversa de Manasés. ¿Qué estamos diciendo con esto, mis hermanos? Que aún hasta para morir, si es que nos toca de una u otra manera, anunciada que era un privilegio, usted tiene que tener dignidad delante de Dios y saber que esa era la voluntad perfecta de Dios. Yo no digo que no insistamos en la oración persistente. Eso lo hizo David, eso lo hicieron los grandes, lo hizo Samuel y fallaron. Lo hizo Moisés,
pero que al final yo pueda decidir, Señor, hágase en mí tu voluntad. Ahora hay niveles y lo vimos en esta historia. Amén, mis hermanos. ¿Cuál es entonces el rema de este día? Que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Y cuál es la aplicación o clamor para este día? Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Amén. Te damos gracias, Padre, te bendecimos. Dale un aplauso al Señor. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.